Segundo bloque de Línea de Tres aquí en la pantalla de TV Ciudad y vamos a empezar a mostrar el vínculo de la tecnología en el deporte y hoy con la columna de Diego Martínez, la columna de psicología en el deporte, que la psicología también utiliza la tecnología y ya vamos a ver por qué. Diego, ¿cómo andás? Bueno, Gusto tenerte por acá. Bueno, gracias. ¿Andás bien? Encantado, bárbaro. Bueno, Sí, en medio sí, del sí, campeonato, aparte, exacto. todo eso, sí que te agradecemos mucho también. Estamos en etapa de definiciones. Cierre. En ese sentido, tu área, tu especialidad, Sí. ¿cómo se maneja con la tecnología? Bueno, tenemos mucho, o sea, en el día a día intentamos, por lo menos en mi caso, vincular o estar vinculado con lo que hay alrededor, también con lo que usan los preparadores físicos o los entrenadores, el video. Pero bueno, la psicología del deporte ha desarrollado, o la psicología en general y la psicología del deporte ha incorporado herramientas tecnológicas que permiten trabajar en algunas áreas, sobre todo para la mejora del entrenamiento y sobre todo en las adecuaciones emocionales de los deportistas nos resulta bastante beneficioso y nos trae mucha ayuda, ¿no? Son instrumentales, o sea, en el origen la psicología del deporte utilizó los parámetros de velocidad-reacción, cuestiones muy de laboratorio que empezaron a ser así, pero ¿qué pasa? Siempre la emoción tiene un trasfondo fisiológico. O sea, la emoción está impregnada en el cuerpo. Entonces, la emoción siempre altera, por ejemplo, el ritmo cardíaco, altera la conductancia de la piel, altera la respiración, altera el diámetro de las pupilas, por ejemplo, de los ojos. Todo elemento que estamos hablando que se pueden registrar. Lo primero que se usó fue el pulsómetro, ¿no? Donde se medían las pulsaciones y en realidad se sigue usando y un psicólogo del deporte puede ver, por ejemplo, en estados de estrés, por ejemplo, a mí me ha pasado verlo con pilotos de autos, por ejemplo, en determinados momentos se eleva a picos que por ejemplo, un preparador físico se asombra al decir cómo puede estar con tantas pulsaciones en este nivel si va sentado adentro de un auto, pero bueno, sus estados emocionales adentro lo llevan a que las pulsaciones se eleven de tal manera como que si estuviera haciendo un pico de rendimiento, ¿no? Corriendo, por ejemplo, ¿no? A momentos extremos. Entonces ha avanzado la tecnología y eso se puede medir. O sea, lo primero son el clásico detector de mentiras que había en las películas. Eso, bueno, son todos instrumentales fisiológicos que miden eso, el nivel de conductancia de la piel, por ejemplo, o la temperatura, ¿no? Cuando nosotros en las extremidades, en las manos, tenemos más calidez, la temperatura está más elevada, la persona está más distendida y menos estresada. Cuando están frías las extremidades, hay más tensión y ansiedad. Y eso, por ejemplo, entonces se han desarrollado termómetros cutáneos que miden, por ejemplo, eso y se puede hacer un parámetro del nivel de estrés de una persona en base a la temperatura de las extremidades, por ejemplo, ¿no? O la temperatura corporal. ¿Y cómo bajas esto a nuestros jugadores? Y bueno, yo, por ejemplo, he incorporado algunas herramientas de biofeedback que se llama, principalmente, que toma estos parámetros. Por ejemplo, son aparatos muy sencillos, pero han logrado desarrollar una interacción con el individuo. Entonces, no sé, desde lo más básico, uno que mide la conductancia de la piel y te tira un pitido bastante molesto en el oído, el desafío es que el deportista tenga que apagar el pitido. Y eso lo hace si logra relajarse. Si se pone más ansioso, el pitido se incrementa y es más molesto todavía. Entonces ahí se puede trabajar, por ejemplo, el control de la ansiedad. Yo lo mezclo eso con tareas, por ejemplo. Tareas más cognitivas, como, yo que sé, un puzzle puede ser, o cosas así que tiene cierto nivel de desafío. Y ahí te permite ir detectando los niveles del trabajo sobre la frustración, por ejemplo, el manejo de la frustración, y eso te sirve ir transponiéndolo después a situaciones de campo, ¿no? O sea, situaciones donde uno después en el trabajo diario articula una charla con el deportista y genera estrategias de afrontamiento, por ejemplo, ante eso, ¿no? ¿Y qué tanto ha evolucionado? Y pensando también como en el medio local, recién fuera del aire comentabas algo que pasó en la final de la Champions, en el partido entre Liverpool y Real Madrid. Y bueno, un poco a nivel internacional, ¿cómo está ese contexto y cómo está en lo local? Bueno, creo que a nivel del fútbol los clubes vienen intensificando cada vez más la incorporación de tecnología a todo nivel, Entonces todas esas áreas de desarrollo y de conocimiento cada vez son más imperantes y a veces inclusive hay, porque conozco en Brasil que he tomado cursos con ellos y en Inglaterra también,
han desarrollado plataformas de investigación, por ejemplo, de la toma de decisiones de los jugadores y las adecuaciones. Son empresas y compañías muy dirigidas hacia lo mental y la toma de decisiones de los deportistas. Entonces te ponen ante situaciones, por ejemplo, la plataforma que conozco en Brasil, te ponen ante plataformas de jugadas. ¿Sí? Y en un determinado momento la paran a la jugada y hacen decir al jugador ¿Qué es lo que haría? ¿Qué decisión tomaría en eso? Y ahí, ante una secuencia de acciones, se va estudiando la toma de decisiones de los jugadores. Pero, por ejemplo, en Inglaterra ahora ya pasaron, que esto yo lo escuché hace 2005, hace 15 años, más de 17 años, en un congreso acá. En España ya estaban desarrollando los cascos de realidad virtual, donde ponían en escenas de partido al jugador y estudiaban qué respuestas o qué decisiones tomaría en ese lugar. Entonces, la tecnología viene acompañando eso. Hay compañías que se desarrollan. Hoy, por ejemplo, te venden el casco muy económico, digamos, pero después el soporte, ellos te hacen el soporte, digamos, el seguimiento de todos los trabajos y las tareas que tú vas haciendo. Lo que hacíamos referencia de la Champions era un casco que tenía uno de los futbolistas, ¿no? Sí, ¿Qué era claro, concretamente eso? Claro. En un entrenamiento en Liverpool, bueno, eso ya ha avanzado porque la neurociencia avanzó muchísimo. Si bien ya a nivel de laboratorio hace muchos años que está, hoy se trabaja ya a nivel de imagenología cerebral, en donde se ve y se estudia qué áreas del cerebro se activan ante diferentes circunstancias o diferentes situaciones, y a través de las ondas cerebrales que como somos seres que tenemos electricidad, por decirlo así, a nivel qué ondas cerebrales se activan ante qué momentos. Eso está estudiado y hay aparatos muy económicos, inclusive para niños, que detectan ondas cerebrales y te permiten trabajar la atención, la concentración ante juegos interactivos. Lo vi hace unos años en un congreso, interesantísimo era. Lo habían desarrollado para el ámbito educativo, pero se trabaja para esto, por ejemplo, con trastorno de déficit atencional. Y se ponía a los niños con sensores, eran como unos cascos que van así, y se les ponía una película. Y cuando el niño se distraía y empezaba a perder atención, la película se empezaba a deformar, la imagen, o se enlentecía la película. Entonces no la podía seguir viendo corrientemente. Tenía que volver a enfocarse para que la película corriera normalmente. Pero bueno, yo acá manejo algún instrumental más básico, pero también, por ejemplo, son software interactivos así. Claro. Ahora es interesante algo de lo que manejabas recién, que es el estrés, que obviamente vos lo manejás y lo dominas muy bien. Porque no es lo mismo que un futbolista, un deportista reaccione ante una situación dependiendo de su estrés, ¿no? Cómo lo condiciona eso también. Exacto. Eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Exacto. Sí, ahí lo importante es, yo creo que hay que siempre aterrizar a lo que es el campo de juego y las situaciones. En una situación de entrenamiento nunca vamos a igualar el nivel de presión y de estrés que exige una competencia, por ejemplo. Ahora, yo creo que es parte de nuestro rol como psicólogos tratar de intervenir y ver qué cosas podemos incorporarle a los entrenamientos que sumen esas cargas de estrés y de presión para mejorar a los deportistas. A modo de relato, porque los entrenadores, por ejemplo, están viendo la parte técnico-táctica, los movimientos, están muy enfocados en eso. Los profes están enfocados en los niveles de carga, por ejemplo, que lleva un entrenamiento, los preparadores físicos. Entonces nosotros, o sea, de repente, o a mí me pasa de poder ver cómo incidir con algún elemento que ayude a cargar. Entonces, por ejemplo, en un momento me pasó con un futbolista tener que trabajar el remate de tiros libres. Y lo que se está acostumbrado es que los jugadores algunos días o día previo al partido hacen remates y tiran 10, 15 remates. Entonces yo lo que le propuse fue, bueno, vamos a tratar de igualar la situación de partido, y la manera que fue hasta el miércoles, si jugás el sábado, hasta el miércoles entrená tiros, remates, hacé las repeticiones que quieras. Ahora, el día antes vas y rematás uno. Y te vas con eso, porque en el partido seguramente te va a tocar una situación. Entonces, poner eso en práctica implica que ya su nivel de predisposición a ese ejercicio va a cambiar. El nivel de estrés que se somete, porque sabe que no es 2 o 3 remates para probar, no, es uno. Y te vas con ese, ¿no? Y con todo lo que las connotaciones que hay a veces
en el pensamiento mágico ahí en torno al fútbol, decir, me voy con esto, si me fue bien. Pero bueno, como estábamos adheridos, cuando logran darse cuenta que estás adherido al trabajo, también incorporamos la parte emocional ahí, ¿no? Que es la respuesta. Y podés trabajar más vos hablas ahora de la previa, ¿no? De cómo lo preparás previamente, pero en el inmediato, después de repente una derrota que genera niveles de frustración importantes. Sí. O una victoria. Claro. Sí, yo creo que hay que... también implica mucho el estar ahí en la situación y la singularidad del grupo, de la institución, de las personas que estemos ahí. Eso. Sí, yo creo que sí, pero hay que trabajar mucho cuando se solicita y después como una revisión, no inmediata, porque aparte la frustración también es algo que potencia hacia futuro. O sea, yo creo que mi trabajo más sería cuando vemos que eso no produce nada, o sea, que no produce nada y da lo mismo, que esa frustración no produjo nada, o si se estancó ahí, por ejemplo. El nivel de frustración hace que haya un continuo, por ejemplo, de baja de la autoconfianza, por ejemplo, en ese sentido. Entonces, yo creo que es bueno, o por lo menos mi mirada, de dejar que también transcurra la frustración en un momento, porque en realidad también emocionalmente lo que produce es que el deportista elabore y a partir de ahí saque estrategias nuevas para lo que viene. Diego, ¿cómo preparás al deportista? Porque me imagino que tenés que tener un trabajo ahí, ¿no? Vos no solo trabajás con futbolistas, sino también, por ejemplo, trabajás en el automovilismo. ¿Cómo disponés al deportista que esté afín como a eso, ¿no? A conectarse un casco, a tener que tocar botones de diferentes colores. ¿Cómo se dispone eso? En mi experiencia, a todos con los que he trabajado les encanta. Les gusta mucho porque es muy lúdico. Primero, tiene una cuestión muy de juego, muy lúdico, y logran entender que les beneficia eso en ese punto. A nosotros en la práctica profesional lo que nos da es la instrumental sobre todo el biofeedback que utilizo yo, porque si bien mide las pulsaciones y el ritmo de respiración, es un software con juegos, por ejemplo. Es un auto que va andando y si tú no lográs relajarte, el auto se para y la pantalla se te pone, por decir el juego como es. Eso lo que genera es que mucho entusiasmo, pero lo confronta directamente con la sensación de frustración y ansiedad. Entonces, lo que nos ha permitido es lo que antes nosotros tratábamos de ir descubriendo a través del diálogo, algunas tareas, algunos trabajos con el deportista, y nos llevaba un tiempo conocer la ansiedad, cómo se provocaba en ese deportista, cómo se provocaba el manejo de la frustración. El instrumental nos permite darnos rápidamente y le da la devolución inmediatamente al deportista. Entonces él está ante su capacidad. Entonces me ha permitido trabajar rápidamente y decirle, ¿viste cómo cuando yo te pusiste en desafío, rápidamente saliste de la frustración? Entonces nos da la información muy rápido y da una información muy valiosa y como decía un colega que fue el que nos acercó a esto, esta tecnología nos permite ir un pasito más allá. Claro. Porque nos permite la demostración inmediata de los procesos de ansiedad, de los procesos de estrés. Bueno, Diego, la seguimos la próxima, ¿te parece? Perfecto, hay mucho para hablar de esto. Hablaste de frustración. Yo decía recién, ¿no? En medio de la definición del campeonato, digo, trabajo, ustedes saben, psicólogo deportivo de Rentistas en la primera división, y se están cerrando campeonatos, hay frustraciones, y está bueno hablar también de los objetivos que se plantean, ¿no? Los equipos y los deportistas. Eso es un tema para analizar más adelante. Si querés, la seguimos en otro momento. ¿Cómo no? Hasta la próxima, gracias. Pausa, ya seguimos aquí en línea de 3 en la pantalla de TV Ciudad.